por favor, no se le escucha. Ya establecen disposiciones para la aplicación de la ley 27626. Ya, entre las diferencias que podemos ver en la relación laboral entre el empleador y el trabajador, tenemos que es una relación directa. Mientras que en la intervención laboral tenemos que la empresa usuaria realiza un contrato civil de locación de servicios con la empresa de intermediación. A su vez, esta última realiza un contrato de trabajo con el trabajador. Este contrato de trabajo no tiene relación con la empresa usuaria. Estas son las diferencias entre la relación laboral de las entidades usuarias y también las entidades de intermediación laboral. La definición. Bueno, dentro de la definición podemos ver que señala que es el destaque de los trabajadores de la empresa de intermediación a una empresa usuaria. Como le he mencionado, esta relación la mantiene directamente con la empresa de intermediación, pero realizan labores para la empresa usuaria. Los trabajadores de esta empresa de intermediación realizan servicios temporales, complementarios y especializados dentro de una empresa usuaria. La empresa usuaria tiene facultad de dirección sobre los trabajadores destacados, con excepción de los servicios especializados. Las facultades de dirección son compartidas entre las empresas de usuarias y las empresas de intermediación. Pero en mérito a que las empresas de intermediación tienen las facultades de sanción, mientras que las empresas usuarias tienen las facultades de supervisión respecto a estos trabajadores, porque las labores las realizan para esta empresa usuaria. Dentro de las actividades, podemos mencionar que tenemos tres tipos en base a sus actividades. Las empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo temporal, tenemos aquellas que realizan actividades principales de la usuaria, que califican aquellas consubstanciales con el giro del negocio, tales como la exploración, transformación, y las que podemos ver en la parte de la diapositiva. Esto en mérito a un contrato de suplencia o ocasionalidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser o no es permanente. Respecto a las complementarias, son aquellas actividades accesorias o no vinculadas al giro principal de la empresa usuaria y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad de la empresa. Tales actividades son las de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajerías externas, limpieza, entre otros. Como lo he mencionado, son actividades accesorias que no necesariamente tienen que ver con el giro de la empresa. Ahora, con respecto a las empresas de servicios especializados y cooperativas de trabajo y fomento, son aquellas actividades secundarias y no vinculadas a la actividad principal que exigen un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, tales como el mantenimiento y saneamiento especializados. Es de mencionar nuevamente en ese sentido que aquí las facultades de dirección por parte de las empresas usuarias no tienen esa facultad en este tipo de empresas. Dentro de las obligaciones, tanto de las empresas intermediadoras, así como de las empresas usuarias, tenemos el objeto exclusivo. Por parte de las empresas intermediadoras, es aquella que se dedica principalmente a servicios de intermediación laboral, mientras que las empresas usuarias no se dedican a ese tipo de rubros. También cuentan con un capital mínimo respecto a las empresas intermediadoras, que es 45 UITs, equivalentes en certificados o aportaciones, mientras que para la empresa usuaria no hay un capital mínimo respecto a esto. También están en el registro, que se deben registrar en el Registro Nacional de Empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral, conocido como sus siglas RENEI.
que tiene una vigencia de 1 año, la cual puede ser renovada. Mientras que en las empresas usuarias solo se exige que cuente con una copia de la constancia de la inscripción en el registro de empresas y entidades. Asimismo, como avance, podría decir que las obligaciones por parte de las empresas intermediadoras, tenemos una carta fianza a favor del Ministerio de Trabajo, a favor del Ministerio de Trabajo y la usuaria, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados en la empresa usuaria. Mientras que para la empresa usuaria no hay ese tipo de aval o algún tipo de aval respecto a esto, ¿no? Salvo las que por derecho le corresponden a los trabajadores. Los registros de los contratos de locación de servicios deben ser o estar dentro de la autoridad administrativa de trabajo, conteniendo la descripción de las labores que se realizan, la naturaleza del servicio, de acuerdo al giro de negocio, así como las condiciones de trabajo del personal destacado. También su identificación, cargo, remuneración y el plazo de destaque en donde va a realizar las labores a favor de las entidades usuarias. Con respecto a la empresa usuaria, solo tiene que asegurar que el contrato de locación de servicio se consigne la información de los trabajadores destacados para la realización de las labores a su favor. También está la comunicación del Ministerio del Trabajo. En el caso presente servicios en un ámbito de competencia distinto al registrado, ¿no? Se puede dar que tenga otras sucursales, por ejemplo, en donde pueda prestar servicios y estas lo tienen que comunicar al Ministerio de Trabajo. Mientras que la obligación por parte de la empresa usuaria todo es contar con una copia de la comunicación respecto a los servicios que cuenten en un ámbito de competencia distinto al que se ha registrado. A ver. Continuando, tenemos el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral. Este registro se encuentra a cargo de la Dirección de Empleo y Formalización Profesional o dependencia que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Que consideran empresas y entidades obligadas a inscribirse en el registro a las empresas especiales de servicios, sean temporales, complementarios o especializados, o también a las empresas cooperativas de trabajadores, que sean temporales o de trabajo y fomento del empleo, entre otras señaladas por la ley. Es así que la inscripción para su iniciación o para sus labores es necesario que la inscripción al registro es esencial, ¿no? También que el registro autorice las actividades de intermediación laboral. Asimismo, tenemos que la inscripción en el registro deberá realizarse ante la autoridad administrativa del trabajo competente en el lugar donde la entidad desarrolla sus actividades. Y si realiza en otros lugares, también deberá ponerlas a conocimiento. Respecto a la igualdad de remuneraciones, tenemos que los trabajadores de las empresas de intermediación, cuando fueran desplazados a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho periodo a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria les otorgue a sus trabajadores con carácter general. Es decir, que los mismos derechos le corresponden tanto a los trabajadores que mantienen un vínculo directo con las empresas usuarias, así como los trabajadores que mantienen un vínculo con las empresas o entidades de intermediación. Salvo algunas diferencias que son que pertenecen a dos grupos diferentes. Uno, el primero de ellos, que tiene vínculo directo con la empresa usuaria, mientras que el otro con la empresa de intermediación. Y las facultades que cada una de las entidades pueda tener respecto a los ceses o despidos o en la duración del contrato. Pero en lo demás, los derechos laborales corresponden en la misma similitud.
Dentro de la norma o la ley que hemos mencionado anteriormente, se establecen supuestos de prohibición. Entre estos tenemos que prohíben contratar empresas de intermediación para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho a la huelga. También cuando tenga por objeto vulnerar o limitar el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores de la empresa usuaria y de empresas de intermediación. O cuando se usa para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativas. La intermediación de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines que prestan los obreros municipales y los gobiernos locales, también se encuentra dentro de los supuestos de prohibición. Esto en conformidad con el artículo 1 de la ley 31254. En los supuestos de desnaturalización, podemos ver aquellos casos en donde se excedan los porcentajes limitados establecidos para la intermediación de servicios temporales. Y así también aquellos que prestan servicios temporales distintos a los de naturaleza ocasional o de suplencia, ¿no? También aquellos que desarrollan actividades distintas a las temporales complementarias o especializadas. Así como la reiterancia en el incumplimiento de los empleadores usuarios de contratar con las empresas intermediadoras y el registro vigente. Todos estos supuestos de desnaturalización, como le he mencionado al principio, hay un registro y también consigna las actividades a las cuales se van a dedicar. En este caso de desnaturalización, si fuese el caso, en alguno de ellos no cumpla con lo establecido en su registro, estaríamos ante supuestos de desnaturalización. Primero, tener en cuenta que la infracción de los supuestos de intermediación laboral debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo se determinará en aplicación al principio de primacía de la realidad. Se entiende que desde el inicio de la prestación de sus servicios, los respectivos trabajadores han tenido un contrato de trabajo con la empresa usuaria. Pero esto de acá también conlleva algunas responsabilidades, tanto para las empresas usuarias como las empresas de intermediación. Dentro de estas responsabilidades tenemos la responsabilidad solidaria. La responsabilidad usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca al trabajador por los derechos laborales de origen legal colectivo. En el caso de que la fianza otorgada por la empresa intermediadora resulte insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados, a los trabajadores destacados a la empresa usuaria, será solidariamente responsable del pago de tales adeudos por el tiempo que le hubieran prestado los servicios. De modo que cuando las empresas usuarias se encuentren en este tipo de situaciones, pueden efectuar los pagos correspondientes siempre que posteriormente estas deudas las puedan repetir o recuperar, por decirlo de esta manera. Continuando, también tenemos la responsabilidad solidaria cuando resulta aplicable a la obligación de contratar la póliza de seguro de vida y al pago de las primas. Asimismo, la empresa usuaria también es responsable solidariamente respecto al seguro complementario de trabajo de riesgo. Bueno, en el hostigamiento sexual laboral en la intermediación laboral. El hostigamiento sexual es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en distintos
ámbitos. Y este no es la excepción, pues se puede dar tanto con trabajadores de las entidades de intermediación, así como de las entidades usuarias, o pues uno de cada uno de ellos y configurar el hostigamiento sexual. Estos actos pueden ocurrir en las empresas dedicadas a las intermediaciones laborales, como ya les mencioné. Tenemos tres supuestos respecto al hostigamiento sexual. El primero, cuando la víctima forme parte de la empresa principal o usuario. El segundo, cuando la víctima del hostigamiento sexual labore para la empresa de intermediación. Y finalmente, cuando ambos, tanto la víctima como el supuesto hostigador, laboren para la empresa de intermediación, pero ellos han producido dentro del ámbito de control de la empresa usuaria. En el primero de los casos, la denuncia se formula ante la empresa usuaria. Esta, en un día hábil de recibir la queja o la denuncia, pondrá conocimiento de la empresa de intermediación para que pueda realizar las acciones que considere pertinentes, ¿no? Asimismo, es de mencionar que la investigación respecto a esta denuncia está a cargo del comité de la empresa usuaria, el cual finalizará un informe que pueda concluir con las recomendaciones de sanciones o no, u otras adicionales para evitar casos de hostigamiento y remitir el resultado a la empresa de intermediación. En el segundo supuesto, la denuncia también se realiza ante la empresa usuaria y al igual que en el primero, dentro del plazo de un día informa a la empresa de intermediación. La empresa usuaria también lleva a cabo un procedimiento de investigación y la sanción y termina con un informe y también pone conocimiento de la empresa de intermediación. En el tercer supuesto tenemos que la denuncia se puede realizar tanto ante la empresa usuaria como ante la empresa de intermediación. En cualquiera de estos dos que se haya realizado la denuncia, el plazo no va a variar para poner a conocimiento respecto de los hechos, ya sea a la empresa que pertenece el trabajador hostigador o supuesto hostigador, ¿no? El procedimiento de investigación también se realiza conforme a lo indicado anteriormente y finalmente también obtiene un resultado del mismo que se pondrá a conocimiento a la empresa del supuesto hostigador o con la cual tenga el vínculo. Respecto a las conductas infractoras, podemos mencionar que las conductas infractoras no solo las pueden cometer las entidades de intermediación, sino también las entidades usuarias. Estas se encuentran reguladas en el reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, pudiendo ser leves, graves y muy graves. En ese sentido, tenemos que las infracciones en materia de intermediación laboral se encuentran estipulados en el artículo 32 respecto a las leyes, respecto a las graves en el artículo 33. Las muy graves las encontramos en el artículo 34. Y con respecto a las infracciones leves, graves y muy graves por parte de las empresas usuarias, se encuentran establecidos en los artículos 35, 36 y 37. Para las infracciones graves, la conducta infractora con respecto a la conducta de la intermediación laboral, el incumplimiento de obligaciones meramente formales o documentales relativas a las empresas o entidades que realizan actividades de intermediación laboral, ¿no? Constituiría una infracción
leve por parte de las empresas o entidades de intermediación laboral. Este mismo supuesto lo tenemos en el caso de las infracciones en materia en materia de las empresas usuarias o infracciones que pueden cometer las empresas usuarias, pero están estipuladas en el artículo 35, el incumplimiento de las obligaciones meramente formales o documentales relativas a las empresas usuarias. Como lo he mencionado, así como existen infracciones leves, también tenemos graves e infracciones muy graves, que pueden ser imputadas tanto a las empresas usuarias como a las empresas de intermediación. Para la escala de las multas expresadas en soles, debemos considerar la multa vigente al momento de la infracción, así como el tipo de empresa y el tipo de sanciones. Pueden ser leves, graves o muy graves. Finalmente, también a los trabajadores afectados. Por ejemplo, en el caso de microempresas, digamos que se trata de una infracción leve, la que hemos mencionado inicialmente, pero con afectación de un solo trabajador. Entonces, aquí tendremos que la multa o la sanción propuesta en el acta de infracción podría ser, es 231 soles, punto 75, ¿no? En cambio, si la afectación a los trabajadores fueran 2, la suma de dinero se irá incrementando, como podemos ver en la tabla. Con respecto a las pequeñas empresas, podemos ver que se incluye de 1 a 5 trabajadores afectados y no de manera individual como lo tenemos en las microempresas. Esto también va relacionado con el tipo con la gravedad de la infracción, el tipo de empresa y los trabajadores afectados. Tenemos que la infracción, si fuese muy grave, de 1 a 5 trabajadores, la propuesta económica o sanción económica sería 2.317.50 soles. Y el mismo método o la misma secuencia va a continuar si fuese una infracción muy grave o si fuese la propuesta de sanción para una empresa de régimen general. Bueno, culmina mi participación mencionando que existen aplicativos como por ejemplo Chequear tu contratista, en donde los trabajadores podrán verificar si las empresas de intermediación han inscrito en planilla a dichos trabajadores. También tenemos Verifica tu Chamba con respecto a las entidades usuarias para que los trabajadores puedan verificar si se encuentran en planilla. Así como estas dos, también tenemos el app Una fila en tus manos, en el cual podemos observar otras opciones como las ya mencionadas e incluso registrar denuncias, la identificación de los inspectores a cuales se le va a designar respecto a las denuncias, y la consulta de cualquier otro trámite que se podría realizar dentro de la zona. Bueno, esto sería mi participación. Si tuviesen algunas preguntas, las podría resolver. Buenas tardes. ¿De repente tienen alguna pregunta?
David, buenas tardes. Hacemos un espacio para las preguntas. ¿Me comentas? Sí, y hacemos un espacio para las preguntas. Eh, Pueden encender sus micros para hacer las preguntas o en todo caso, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, podrían colocarlo por el chat también. Voy a estar leyendo las, si tienen alguna consulta. Si no, en todo caso, también podemos dar por finalizada la charla. Hasta que nos lleguen alguna pregunta, les comento que la próxima semana, el día 24, tenemos una charla también de inocuidad alimentaria con la empresa Continúa con la ingeniera Sofía Ramírez. Y el día 25 vamos a tener también una charla con Sonafil de planillas electrónicas. En todo caso, si no hay dudas o preguntas, vamos a proceder a terminar la charla. Les agradecemos mucho la participación. Esperamos que puedan seguir registrándose en las próximas charlas que vamos a tener en el mes de julio. Muchas gracias a todos. Claro, señorita Luisa. Les voy a hacer llegar a sus correos y a sus teléfonos, a su WhatsApp. El link del video se va a colgar en nuestro repositorio virtual para que lo puedan volver a revisar y también eh, de repente puedan ver otras capacitaciones que hemos tenido ya a lo largo de estos meses. Más bien les agradezco la asistencia. Saludos a todos. bueno, muchas gracias a todos por su participación. Me despido de ustedes. Gracias, David. Muchas gracias por la información compartida. Nos vemos.